Bueno, esto en realidad viene de unas historias cortas de cómic que yo hice por el año 2012, que eran gags sobre animales en crisis existencial, y después decidí juntarlas y hacer el cortometraje, ¿no? Es un cortometraje con una narrativa muy fragmentada, en blanco y negro, con fondos de grabado. Bueno, el corto fue bien, ahí quedó, y yo me olvidé de eso, ¿no? No tenía ningún plan. Pero luego conocí al co-guionista de esta peli, que se llama Xavi Manuel, que es un guionista de Lleida, y empezamos a hablar de, oye, me sería bonito hacer una serie de animación. Entonces empezamos a escribir como guiones de capítulos, hice lo que se llama una Biblia, un dossier y tal. Pero bueno, tuvimos unas reuniones y como ahí no lo puedes, en una serie, no, nadie te la financia para adultos, es como complicado, pues quedó ahí y dijimos, oye, pero todas estas tramas, personajes, temáticas que hemos expandido, oye, pues si no sale la serie, hacemos una peli. Como ya venía a hacer un par de pelis antes, dije, bueno, es posible. Y nada, hablando con los productores y tal, se puso todo en marcha y poco a poco, ¿no? Hay muchos cambios, pues evidentemente lo que comentabas es blanco y negro, tal. Yo a la hora de pasarlo a largometraje siempre me daba un poco de... me parecía un poco árido hacer un largometraje en blanco y negro, ¿no? Entonces es el color, me daba pena perder el sentido narrativo, expresivo y simbolista que tiene el color, ¿no? Y bueno, pues se trabajó el color, mucho más luminoso, gamas limitadas, pero un trabajo muy cercano a la ilustración, con tonos que van evolucionando según mínimamente escena a escena, ¿no? Con un estudio de color muy bueno, en este caso hecho por José Luis Ágreda, que es el director de arte de esta película. Es la primera vez que yo trabajo con un director de arte, siempre solía ser yo. A mí eso me sorprendió porque, claro, en el corto estabas tú y tal, y vi que en la película había otro director. También eso para ti, ¿no? Bueno, si te entendiste bien con él o no me dijiste Sí, bien, no. pero eso bien, pero... Sí, sí, no, fue buscado, porque, bueno, entre varios motivos, ¿no? Uno, que hay que intentar evolucionar un poco. Entonces, es más fácil evolucionar si te ayuda a otra persona, ¿no? Y cambiar, ¿no? Él es un dibujante muy sólido, que yo ya lo conocía de cuando era chaval y leía cómics, o sea, es 10 años mayor que yo, y ya era una institución en su momento, es un tío con mucho, José Luis, con muchos conocimientos, ha trabajado en Robot Dreams, en Buñuel, ha visto las tortugas, bueno, tiene una experiencia, ¿no? Había un equipo de arte muy grande, muy extenso. Ha estado diseñando personajes Albert Montéis, que es otro dibujante de cómic conocido y tal. O sea que, bueno, que ha sido guay trabajar con ellos. Gente súper maja, súper abierta. Creo que hemos estado todos cómodos. Y yo creo que el estilo de la película mantiene un poco el estilo de las anteriores, pero lo evoluciona, ¿no? Es como más complejo, hay muchos interiores, muchos objetos, hay como mucho universo. Y bueno, yo he trabajado con los mismos productores de Unicorn Wars, ya teníamos la idea de hacerla, y lo bueno es que sí que es cierto que haber hecho películas que han ido más o menos bien te da cierto aval, ¿no? Y te da cierto respeto y ¿sabes? Pues claro que ha ayudado, tanto yo como ellos, como su trayectoria, ¿no? O sea, es como todo ayuda, ¿no? Y luego hay que tener un poco de suerte también, de que salga todo a la primera, porque a veces salen las cosas a la primera, a veces a la segunda. La verdad que ha sido una película que se ha hecho en 4 años, o quizás un poquito menos, y es raro eso en animación. Normalmente suelen ser 5, 6, 7, 8 años, ¿no? De proceso, desde que se empieza. Esto como también venía de una historia ya poco hecha, con lo cual también nos ayudó artísticamente a enfocarla. Bueno, no sé, cuanto más haces, más fácil es hacer, ¿no? Es como va un poco así. Yo veo una situación actual, pues así bastante inquietante, algunas cosas, ¿no? Pues hiperconectividad, estrés, ¿no? Laboral, inteligencia artificial, cambio de paradigma con eso, ¿no? Líderes megalómanos, guerras, no sé, megacorporaciones que nos... O sea, es como... A mí me parece bastante inquietante el momento en el que vivimos, y sobre todo porque con lo de la IA va a haber un cambio de paradigma muy grande que va a transformar la sociedad, y eso va a significar como el fin de la realidad, que es algo de lo que yo quiero hablar en la película, ¿no? También, y también las relaciones superficiales, ¿no? Es decir, al final, pues claro, vivimos en un mundo en el que de alguna manera pues la gente pues se relaciona superficialmente, tenemos una máscara social y que estamos acostumbrados a ello, ¿no? ¿Quiénes no tienen máscara? Los niños, ¿no?
En la película hay un niño que siempre dice frases que sentencia, ¿no? Fresas es el que dice lo de no es síntoma de salud, es tratado de una sociedad enferma. Y luego está Arnold y sus amigos, que es el ratón, el Mickey Mouse, ¿no? El Mickey Mouse este español, que es considerado un loco, ¿no? Entonces, que tampoco los locos no tienen esa máscara, ¿no? Y esos son los raros, y esos son los que la sociedad castiga, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo qué sé. Sí, vivimos en un mundo inquietante. Sí, esta película es una fábula, un cuento sobre el sentido de la vida y la libertad humana, y es una respuesta a la sociedad en la que vivimos, evidentemente. Aunque trabajemos con fantasía, es imposible no tener un pie en la realidad, ¿no? Y criticarla de alguna manera. Pues bueno, ha sucedido así. Alma, como yo lo veo, es una parodia de Acme. Acme es lo que salía, la empresa que lo fabricaba todo en los dibujos animados clásicos, del Coyote, Correcaminos, ¿no? O sea, esos de productos Acme, ¿no? Acme significa A Company Who Makes Everything. Y con esa misma idea, os ha cogido Alma, que es Almighty Limitless Mega Corporative Agency. Es decir, una empresa que lo hace y lo controla y lo fabrica todo. Algo muy parecido a Amazon, Google, Monsanto y todas esas empresas que, bueno, nos cogen los datos y nos roban nuestra libertad y nuestra vida, ¿no? También. Entonces, bueno, es una especie de parodia de todo eso y también es una crítica a las megacorporaciones. Al final lo hace también, porque no le queda otra. Al final, él sí que entra en el juego. Bueno, le da la mano y canta, ¿no? Pero bueno, eso también como lo puedas leer, porque hay gente que me lo ha leído de otra manera, que ha dicho, bueno, pues es que al final, mira, lo de sí, todo es un decorado, pero se construyen al menos es tu decorado, que es lo que dice el personaje. Luego ellos, el matrimonio se tienen el uno al otro, aunque tienen dificultades, crisis y todo, la relación, cómo se hablan y todo, se ve que son amigos, ¿no? Y un poco lo que quería hablar es eso, también de la amistad y el amor verdadero, de qué es lo que nos puede salvar de esta sociedad, ¿no? Tus amigos de verdad, los 5, 6, 7 que tú ya sabes quiénes son, ¿no? Pues esa es gente con la que tú puedes ser tú mismo, ¿no? Y eso pues los puede salvar dentro de esta sociedad. Decorado. Es una función de Alma TV.